Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Entender el Juego y como te he dicho, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un placer compartir este rato contigo. Para poner un poco en contexto tu figura, has estado en las categorías inferiores del Real Zaragoza durante 9 años, has pasado por el cuerpo técnico de Unión Balompédica Conquense, también en el Brea, en el Ebro, en el Teruel y ahora mismo estás en el Arenteiro de Primera Ref. Pero antes de ir hasta el final, quiero ir desgranando un poquito tu historia y saber tus inicios. ¿Cuándo decides ser entrenador y si era algo que ya tenías pensado cuando eras pequeño? Encontrar un momento determinado yo creo que es difícil. Sí que recuerdo que cuando tenía 15, 16 años, ahí en mi pueblo, en Quinto, un pequeño pueblo de Zaragoza, recuerdo que un día el entrenador de los infantiles, del equipo del pueblo que era mayor, más mayor, se llama David. Y bueno, veía que estaba siempre por ahí acudiendo a los entrenamientos, pues un chaval muy de fútbol, y me dijo, oye, que no podré ir a entrenar este miércoles que viene, querrás ir y los entrenas. Y aquello ya fue como un amor a primera vista, un impacto de los días siguientes hasta que llegó ese entrenamiento. Ostras, ¿qué haremos? ¿Qué les diré? Qué emocionante, y en ese momento no sé si me di cuenta de que quería ser entrenador, pero cuando han pasado los años y he mirado atrás, sí que lo recuerdo ya como de las primeras veces bueno, que vi que ya me despertaba una emoción diferente o especial. Es verdad que si aún quisiera irme más atrás, cuando en Benjamines me iniciaba en el fútbol sala de mi pueblo, pues recuerdo que Javi, ¿no? Javier Avenia, que era el primer entrenador que teníamos allí en Benjamines, me llamaba la atención, pues que nos hacía sentir muy bien, ¿no? Jugar al fútbol sala era lo que más nos gustaba, él nos trataba bien, nos lo permitía, dedicaba tiempo en nosotros, y yo creo que es de las primeras personas que me caló y que creo que despertó en mí un interés por entrenar. Entiendo que precisamente porque lo veía como una persona importante en mi vida. Luego llegó en infantiles otro entrenador que se llamaba Carlos Espatolero, que también veía pues, que nos trataba bien, que nos hacía sentir bien cuando jugábamos al fútbol, y quizás por ahí, entre esos 8 16 años, creo que se fue despertando ese interés. Qué guay. Como bien hemos comentado, has estado muchos años en el Real Zaragoza, en ese fútbol base, y yo quería saber qué cosas positivas sacas de esa etapa tan larga en el conjunto aragonés, en esa etapa de formación. Bueno, yo creo que ahí es como un salto cualitativo que di como entrenador, en el sentido de que yo entrenaba, pues, a los equipos de mi pueblo, ya digo, una población pequeñita de 2.000 habitantes, en las categorías más bajas, pues, del fútbol infantil, del fútbol cadete, y ahí entras en la estructura más importante de Aragón, en una estructura importante a nivel de fútbol nacional, y creo que la mayor diferencia que noté es que estás rodeado de gente muy competente, de gente muy preparada, y que ya empiezas a formar parte de una estructura en la que, bueno, hay unas pautas, hay unas formas de trabajar de las que tú te vas nutriendo, te exige y sabes que tienes que cuidar cada detalle, no vale cualquier cosa. Es cierto que tampoco digo que cuando estuviese en mi pueblo sintiese que valiese cualquier cosa, pero es verdad que te sientes obligado a responder a la altura del club en el que estás. Ya digo que para mí es pues, el club más importante del mundo, ¿no? El Real Zaragoza, que es el club de mi tierra y del que era aficionado desde pequeño. Y creo que, sobre todo, todos esos compañeros con los que compartí cuerpo técnico, esos coordinadores de metodología, de etapa, del fútbol base, de los jugadores con los que trabajas, que también son de mucho nivel, creo que te obligan a una autoexigencia para responder y estar a la altura que hace que yo creo que des un salto cualitativo en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje. Recopilando un poco de información, he encontrado una reflexión que compartiste en 2017, en la que fuiste a ver un partido de fútbol sala de 11 12 años y en la que te llamó la atención que el entrenador no daba indicaciones. Uno de los dos equipos no apenas daba explicaciones. Entonces decías, con el paso de los años empezabas a entenderlo e incluso a admirar un poco la postura que tenía dando
ese protagonismo a los jugadores que al final el fútbol es de los jugadores. Tú que has estado, como bien decimos, tantos años en el Zaragoza, ¿cómo crees que debe ser la figura de ese entrenador formador en esas etapas? Sí, sí, recuerdo esa reflexión que hice en 2017, pero que remitía a principios de los 2000, cuando yo tenía 19, 20 años, que estaba iniciando mis estudios de Magisterio de Educación Física y sí, ve a un entrenador ahí también en el pueblo, en Gelsa, pueblo de mi comarca, que el entrenador, que curiosamente era doctor en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, pues estaba con muy poco protagonismo, dando muy poco feedback, dejando jugar a los jugadores, sin transmitir intensidad, sin dar consignas tácticas continuas, sin llevar, digamos, el mando de la play, ¿no? El joystick. Y en ese momento que yo me iniciaba con 18, 19 años, me impactó. Y lo que dices, ¿no? Pasaron los años y me di cuenta que aquello tenía mucho, mucho fundamento, ¿no? Y por ahí iniciaría la respuesta que me pides. Creo que a mí me gustaría, ¿no? que el entrenador de fútbol base, y me incluyo porque creo que no he sido capaz cuando lo he sido, que cediese autonomía al futbolista, al niño, que le cediera protagonismo, que le permitiera equivocarse, que supiéramos que es un proceso largo, que no tienes que jugar bien el partido del 15 de noviembre contra el Salesianos de tu ciudad, que no pasa nada si pierdes, si se equivocan, si van construyendo respuestas, pues que creo que necesitan equivocarse y descubrir ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo si me preguntabas a mí, me gustaría que el entrenador de fútbol base fuera alguien que guiase más, que guiase, que cediese protagonismo y que entendiera que los frutos de su trabajo no los va a recoger él. Es decir, mi equipo a veces queremos que acabe jugando como nosotros deseamos, como entrenadores de fútbol base, que juegue a lo que queremos, que aprendan conceptos, que no hay necesidad de que ya los asimilen tan pronto, que la etapa de un niño y de un futbolista es muy larga. Y ya digo, probablemente hay que ayudarle a que poco a poco quiera ese bagaje futbolístico. Siguiendo un poco en esa etapa en el Zaragoza, llegas al filial en el 2014 como segundo entrenador y estás casi 4 años y en marzo de 2017 te llama César Lainez y te dice que te vas al primer equipo como segundo entrenador. ¿Cómo fue esa conversación y qué cosas positivas sacas de esa primera etapa en un primer equipo? Bueno, yo creo que es la experiencia más emocionante que he vivido. Ya digo que yo soy un zaragocista desde pequeño que acudía a la Romareda, estaba en la estructura. Ya era segundo entrenador con César en el filial, es decir, el salto lo doy con él, pero recuerdo que viajábamos a Tarazona, un rival de tercera división, éramos primero contra segundo, estábamos en el filial, y estando en el autobús, en la butaca de al lado, me mandó un WhatsApp y me dice, mañana cogemos el primer equipo. Habían destituido a Raúl Agné, yo iba tan tranquilo al partido de tercera división que además llevábamos 10 o 12 puntos de ventaja, bueno, me cambió ya absolutamente el subidón y la emoción y la intranquilidad que me entró fue, vamos, ya digo, ya fue. Él no podía decir nada porque él había tenido una reunión con ese caso con el director deportivo que era la Lorante y la había tenido por la mañana. Me dijo eso. Hubo un momentito en el campo que nos volvimos y le dije, pero esto que me has dicho, ¿qué pasa? Y dice, sí, sí, bueno, que va para adelante, que esto es así. Y ya jugar el partido, volver a Zaragoza y ya se filtró, se fue haciendo público y ya una emoción. Bueno, recuerdo que fuimos a cenar los tres, preparador físico, entrenador y yo, y no pude comer nada, no pude probar ni un trozo de pizza de la tensión y de los nervios. Y ya a partir del día siguiente empezó, yo creo que la etapa más, ya digo, más emocionante, más apasionante de poder estar en el cuerpo técnico del primer equipo del club al el que has visto siempre, ¿no? Y recuerdo precisamente el debut en Elche precisamente contra el Elche ayer en el Martínez Valero, cuando salimos al campo y pusimos las manos, capitán Alberto Zapater, delegado Alberto Belsué, otro jugador icónico del Real Zaragoza, y Lainez, César, que también era otro icono del zaragocismo, poner las manos, gritar lo típico, uno, dos, tres, Zaragoza, Zaragoza, ganar, y me recorrió todo el cuerpo, de todo el cuerpo una piel de gallina, una emoción que creo que nunca podré olvidar y que
ya siento que el fútbol ya con aquella etapa me devolvió todo lo que invierta, creo que ya me lo devolvió con vivir aquella experiencia. Fue muy emocionante y fue tremendamente especial. En la Balompédica Conquense, después de esa etapa ya en el Zaragoza, también estás como segundo técnico y ya es en la temporada 19-20 cuando das el salto a primer entrenador en el Brea. ¿Qué diferencias notaste de ser segundo a ser primer entrenador? Pues mira, te diría, lo único que te respondería es que, bueno, creo que los protagonistas de este juego son los futbolistas y creo que el primer entrenador o sea, que el entrenador tiene que entender que está en un segundo plano, ¿no? Pues cuando eres el segundo entrenador o formas parte como técnico adjunto, creo que todavía estás en un plano posterior. Ya no es que seas el tercer plano, es que tú funciones, que en este caso tu compañero, que es el primer entrenador, que está en el segundo plano, porque el primero son los futbolistas, pues ayudarle a que sea lo más capaz posible, lo más competente, eh, porque él es a él a quien mira al jugador, ¿no? Entonces tú estás ahí como un ayudante para que el entrenador sea lo mejor posible. Y cuando haces ese salto, la mayor diferencia es que empiezan a tener un rol más protagonista, teniendo en cuenta que los actores principales son los futbolistas, pero ya mayor responsabilidad, eres responsable de más aspectos del juego. Cuando era segundo entrenador, hacía muchas horas, ayudaba con mucho trabajo, pero yo te diría que la mayor diferencia es la responsabilidad que tienes en áreas muy diversas, ¿no? Te sientes más responsable. En el Brea estás 2 temporadas. En la primera estáis en lo que era tercera división, que se conocía antes, y ese año fue el año del COVID. Realizasteis una campaña brutal. La liga se para en marzo. Estáis en tercera posición en esos puestos de playoff. Y en julio jugáis esas 2 eliminatorias porque ganáis primero al Teruel y en la final os toca el Tarazona y os gana. Pero bueno, más allá del resultado de esos objetivos, yo quería saber cómo fueron esas 2 semanas. ¿Cómo preparasteis unas eliminatorias que eran tan importantes después de haber pasado tanto tiempo de inactividad? Sí, recuerdo, bueno, para el Club Deportivo Brea era histórico, nunca había jugado un playoff de ascenso a la antigua Segunda B y en este caso Teruel y Tarazona, junto con el filial, que fue el otro equipo que jugó el playoff, aquel playoff express, pues ya habían pisado la Segunda B, Tarazona no, pero era un club importante a nivel de recursos, había jugado ya 5 playoffs y nosotros éramos un equipo pues que no estaba entre nuestros objetivos, ¿no? Y luego además, pues eso estaba enmarcado en una pandemia mundial. Y ahí teníamos gente que trabajaba, que tenía preocupaciones a nivel laboral, de qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mis negocios. Y lo que tratamos es bueno, de disfrutarlo, de llegar óptimos a esa preparación y, y sentirlo como como un premio que nos hayamos ganado, que era histórico y que encima, enmarcado en el momento en el que estaba, pues todavía había que disfrutarlo más, ¿no? Y creo que jugamos con muy poca presión, fuimos poco a poco poniendo a la gente a punto, entrenamos solo 5 semanas y centrándonos mucho en nosotros, ¿no? Sin darle muchas más vueltas ni al rival, bueno, evidentemente nos conocíamos y lo preparamos, pero muy centrados en nosotros, en disfrutarlo y retomar aquello que habíamos dejado y que nos había llevado hasta ahí. Creo que salió bien, aunque en la final, pues el Tarazona, pues nos ganó bien, fue superior y lo consiguieron ellos ese ascenso. Porque en la segunda temporada volvéis a realizar un año increíble, quedáis líderes en lo que era el grupo B. Y ese año se disputó una especie de liguilla porque iban a configurarse lo que era ahora primera, segunda y tercera ref. Entonces teníais que jugar 6 partidos de esa liguilla para ver quién subía a segunda ref y quién se quedaba en tercera. De esos 6 partidos, 4 victorias, un empate, una derrota, estáis ya en segunda ref. ¿Cómo viviste ese ascenso y cómo se prepara esa liguilla de 6 partidos que en 6 partidos puede cambiar todo mucho? Ese es otro de los momentos apasionantes, ¿no? Que me ha deparado el fútbol y que tengo un recuerdo tremendo, porque es cierto que esa liguilla era una liguilla de 6 partidos, pero manteníamos la puntuación que llevábamos de la fase regular, digamos. Y nosotros empezamos a 6 puntos de Huesca y Teruel que habían estado en el otro grupo. Perdimos el primer partido
Y luego, bueno, pues, aquel equipo sacó todo el potencial que tenía, todo lo que había ido construyendo. Recuerdo que justo hacia el final de la fase regular estuvimos 4 partidos sin marcar gol, sin ganar, evidentemente. De los últimos 6 ganamos uno, pero sentíamos que estábamos llegando bien, que estábamos en esto siendo líderes, ¿no? Que estábamos en el camino y me acuerdo que decíamos, nuestros mejores partidos están por jugarse, porque ese equipo se centró mucho en el proceso. Lo mismo, tampoco teníamos esa presión, y, y el equipo sacó todo ese gen competitivo que tenía, todo lo que, ya digo, todo lo que fue construyendo a nivel de identidad de juego, a nivel de mentalidad. Y bueno, tuvimos que ganar al Teruel en su campo, tuvimos que ir al Alcoraz contra el Huesca B y sumar, ganarles en casa. Creo que dimos un nivel altísimo y que recogimos un premio que aquel club y aquel grupo de futbolistas merecía, la verdad. Guay. Pasamos a tu etapa en el Ebro y en la segunda temporada yo me quiero fijar en noviembre, dejas el cargo en 2022 noviembre y hasta un año después, en noviembre de 2023, no te ficha el Teruel. ¿Cómo fue para ti en lo personal ese año en el que dejas de ejercer como entrenador? ¿Le diste muchas vueltas a la cabeza esperando a que te llegara un proyecto que creyeras adecuado para ti? Sí, pues eso es un momento también, yo creo que muy relevante, ¿no? En mi proceso de construirme como entrenador, que entiendo que nunca termina ese proceso, porque siempre los entrenadores, evidentemente, es algo que prefieres que no te suceda. Pero recuerdo cuando se dio, porque no estábamos consiguiendo sacar resultados bueno, que desde el primer lugar o una vez que pasó ya una semana, 10 días, dije, bueno, esto es una experiencia a priori negativa que el fútbol, a casi todos los entrenadores nos plantea en un momento determinado, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla para ser mejor. Y recuerdo que, bueno, hasta que no pasó Navidad, así que cerré el ordenador y desconecté, pero a partir de ahí dije, bueno, voy a analizar fútbol desde una perspectiva que cuando entreno el día a día no te permite. Y trabajé mucho, bueno, analicé recuerdo que me fijé mucho en los equipos que yo consideraba que a nivel de fútbol combinativo, de fútbol de un ataque más elaborado, más me atraían y analicé diferentes categorías, desde segunda ref hasta la Premier. Analicé al Brighton, al Arsenal, al Andorra, al Albacete de Rubén de la Barrera, al San Sebastián de los Reyes, perdón, al Navalcarnero, a la Peña Deportiva de Segunda Red. Bueno, diferentes equipos que digo, estos equipos me gusta cómo atacan, qué patrones tienen, por qué atacan bien y junto con otras cosas, ¿no? Y recuerdo que le dedicaba 6 7 horas al día a indagar sobre fútbol, lo mismo también, analizar un poco lo que yo estaba haciendo, revisé pues mucho montaje de vídeo que yo tenía del Brea, del Ebro, del filial y ya digo, tratar de decir, ostras, ver mucho fútbol y decir, esto no lo puedo hacer cuando entreno, vamos a aprovecharlo. Y recuerdo que fue una etapa tremendamente enriquecedora, y que cuando empecé la siguiente, justo un año después, la del Teruel, eh, siento que estaba muchísimo más capacitado que que en la, te- que en la experiencia anterior como entrenador. Entonces, bueno, estuve tranquilo, soy una persona en sentido fría que sé cómo va el fútbol, lo que cambia de un día para otro, no sabes lo que el fútbol te depara al día siguiente, tanto cuando entrenas como cuando no. Y ya digo, traté de exprimirlo y lo recuerdo, siento cierto orgullo de cómo afronté aquel tiempo, cómo lo aproveché y cómo me hizo mejor. Y ahora estás en el Arenteiro de primera ref, como bien hemos comentado. Y yo quería compartir pantalla para poner un vídeo cortito de un poco cómo ataca ese Arenteiro, porque yo creo que sois un equipo muy ofensivo. El equipo ataca con mucha gente, el equipo es vertical, el equipo en tres toques, como por ejemplo en esta jugada, se planta en el área rival. También me he fijado mucho que los laterales, tanto con Jordán como lateral izquierdo, van muy arriba, son muy ofensivos. Vemos como en segunda línea también acompañan un montón. Es decir, es un equipo reconocible, que a veces saldrá, que a veces no, pero es un equipo que con pocos toques os plantáis en el área, tenéis claro a qué jugáis y sobre todo, pues que sois muy ofensivos independientemente del resultado, porque incluso he visto algún partido que vais 2, 3-0 e incluso queréis ir a por el cuarto y queréis seguir atacando. Sois un equipo muy vertical. Jugadores como bueno, Ferreiro, Diego Gómez, Enol,
puede que sea más fácil, pero ahí es donde entra la figura del entrenador para darles pues, ciertos ítems, ciertas herramientas, para darles un contexto en el que ellos estén cómodos. ¿Cómo está siendo ese proceso para crear este equipo tan vertical con balón? Bueno, buena reflexión, buena pregunta. El proceso es todo, quiero decir, ¿no? Todo lo que hago como entrenador tiene que ver con ese proceso, con esa construcción y con lo que dices. Yo creo que un entrenador, al menos en este caso yo, todo lo que hago es para optimizar al máximo los recursos disponibles, principalmente los futbolistas, ¿no? Todos los recursos del club, pero principalmente los futbolistas de los que dispones. Eh, como premisa general, mm, sí, creo que tenemos un equipo de jugadores que tienen capacidad de darle mucho sentido a la pelota, que son inteligentes, que tienen calidad, que tienen criterio. Y en ese sentido es verdad que es un equipo que, aparte de que me gusta la competitividad que tiene, me gusta, la verdad que a mí como entrenador me está gustando mucho el equipo que estamos siendo, de ser honesto y no tengo por qué esconderlo, que el equipo me gusta porque ha dicho una reflexión que estoy de acuerdo. Otro día contra el Real Unión íbamos 2-0, al descanso salimos al descanso y los primeros 15, soy a los jugadores, los siguientes 15 minutos para mí fueron tremendos, como fuimos a por el tercero, haciendo lo que veníamos haciendo en la primera parte o otros días, ¿no? Nos pasó también contra el Nashville y bueno, es un equipo que tiene muy buena mentalidad y eso se va construyendo desde el primer día. A mí me gusta, digo esta frase, que para mí un equipo que ataca bien es aquel que es capaz de usar los pases que requiere la jugada. A veces que en 3 pases no puedes llegar y hay que interpretar que hay que dar 15 y tener la capacidad de hacerlo, para mí eso es positivo. Pero si puedes dar 4, para mí la lectura correcta es que llegues en 4, ¿no? Sin dividirla, porque, bueno, los futbolistas que tengas, ¿no? Es decir, usar el número de pases, el contexto del juego, por futbolistas que tienes tú, futbolistas que hay enfrente y por cómo estás dispuesto en el campo, pues hace que puedas llegar a la portería contraria, ¿no? Eso requiere interpretar y a partir de ahí ese es el punto de partida. También otro punto de partida, te diría estas dos cosas, la que te acabo de decir ahora, y la otra es que creo que cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos, siempre en todos los momentos del juego, tenemos un objetivo en el que confluyen, digamos, dos objetivos que es siempre, cuando tenemos el balón, el objetivo es hacer gol y que no nos hagan, y que no Ahí, nos hagan. ¿Vale? Es decir, si yo tengo respuestas que para hacer gol en la pérdida o en determinadas situaciones aumento las posibilidades de que el rival me haga, para mí no estamos atacando bien. Y lo mismo en la fase defensiva. Si yo defiendo muy bien, entendido por defender que minimizo las posibilidades de hacer gol echándome muy atrás, pero nos aleja de que podamos hacer gol en la recuperación o de futbolistas que tenemos, para mí no estamos defendiendo bien. O sea, atacar bien y defender bien para mí tiene que ver con cómo lo relacionas con el siguiente momento, ¿vale? Y ese es otro punto de partida. Esos son, digamos, los dos puntos de partida, ¿no? A partir de ahí, pues tratar lanzamos desde el principio algunos espacios que creo que son claves para atacar, tenerlos ocupados, y desde ahí, pues que los futbolistas puedan expresar las capacidades que tienen. claro, yo quería ir a esa parte defensiva, que al final va relacionada con la parte ofensiva, porque tras 17 jornadas estáis empatados con el Baracaldo, que es el que marca el playoff, y sois el segundo equipo menos goleado de la categoría, ya no de vuestro grupo, sino de los dos grupos. ¿Cómo, como bien has explicado, pero quiero saber cómo se encuentra ese equilibrio? Porque al ser un equipo tan vertical, obviamente las espaldas también pueden sufrir, pero si vemos los números, soy el segundo equipo menos goleado. Entonces, ¿cómo se encuentra al final ese equilibrio entre ataque y defensa? Y sobre todo, defender muy arriba. Sí, hombre, evidentemente partimos siempre de la base que depende de los futbolistas que tengas, la forma en la que tenemos de atacar y la de defender no tiene que ver pues, con perfiles de jugadores que tenemos, ¿no? Ahora mismo están participando, bueno, los centrales que tenemos entiendo que pueden jugar con esos metros a la espalda, que a veces son ganadores de duelos, que es un perfil es decir, todo está siempre atendiendo a las características individuales de los jugadores. Entonces, la primera premisa para ser un equipo que está generando peligro, porque encima es así, estamos generando situaciones de gol,
Big Data sí también lo transmite, ¿no? Son datos objetivos y estamos concediendo poco, aparte de que encajamos poco. Y la principal característica es pues, que tenemos futbolistas que tienen esa capacidad. A partir de ahí, ya digo, nosotros cuando atacamos tratamos de tener distancias, no distancias muy amplias de relación de pase, porque eso te hace luego más vulnerable en la pérdida, aparte que creo que es más fácil de apretar. Eh, y bueno, tratamos de jugar con seguridad, que la gente siempre tenga opciones cerca y fáciles de pase, que no esté expuesto, que el central que tiene el balón no lo expongamos, o el portero cuando tiene el balón en el pie, sino que sienta que no es difícil dar continuidad al juego. Entonces, eso sí que tratamos de hacerlo desde el colectivo. Y sobre todo, esas serían las características más importantes. Y luego en fase defensiva, pues sí, creo que tenemos gente que nos permite defender alto y así robamos más arriba. Y, y lo mismo, y tiene que ver porque así cuando robemos, pues estamos más cerca de hacer gol. Pero también es verdad que es un equipo que cuando se ha tocado defender un poquito más atrás también ha tenido capacidad y va un poco ahí, ya te digo. Creo que defiendes bien si aumentas las posibilidades. O sea, para mí defender bien es que aumentas también tus posibilidades de hacer gol. No solamente minimizas las tuyas. Y lo que te he dicho antes, lo mismo con atacar, ¿no? Entonces, atendiendo mucho a eso, estar atacando y estar muy pendiente de las vigilancias, de cómo estás dispuesto detrás del balón. Y lo mismo cuando estás defendiendo, cómo tienes a tus jugadores más avanzados, y los puedes encontrar cuando robas. Entender el fútbol como algo que no puedes disociar. En cuanto a objetivos, Raúl, no sé si eres una persona que te focalizas mucho en ello. Estáis, ya te digo, cerca del playoff, se ha llamado que sois el equipo revelación, pero ¿te centras mucho en ello o te centras más en el proceso, que el jugador disfrute y ya lo que tenga que venir, ya vendrá? 100% en el proceso. Ganar y la consecución de objetivos, para mí, a largo plazo sobre todo, es una consecuencia de ese proceso, de ese trabajo, de esa felicidad, de ese querer hacer las cosas bien, de ese aprovechar cada momento de la competición para ser mejor. Ahora veníamos de 5 partidos sin ganar y sentirlo como una oportunidad de ser mejor. Y ahí tuvimos que focalizarnos en aspectos que creo que hemos conseguido dar un salto en ellos. Lo mismo cuando ganas, ¿no? Sentirlo como un proceso en el que siempre hay que aspirar a ser mejor. Yo creo que el objetivo más ambicioso que puede tener un equipo es tratar de sacar la mejor versión que puede dar y estamos centrados en eso. A corto plazo, puedes encadenar derrotas, partidos en los que un día lo haces bien, cosas muy bien y no ganas, momentos de la temporada, dinámicas que te cuesta ganar, pero sí que soy un creyente y confío mucho en que a largo plazo los objetivos acaban siendo una consecuencia de hacer las cosas bien dentro de la aleatoriedad que tiene el fútbol y lo impredecible que es. Pero creo mucho en los procesos y creo mucho en rodearnos, que creo que es una fortaleza de Arenteiro, de jugadores y técnicos y que crean también en ese proceso, en ese día a día, en querer ser mejores. Y ya para cerrar, quiero hacerte tres preguntas rápidas, dinámicas, de contestación rápida. La primera es, ¿cuál es tu entrenador favorito? Entrenar favorito es verdad que no sabemos trabajar desde fuera, no sabemos cómo trabajan en el día a día. Pero ahora mismo, si tuviera que decirte uno y contestar rápido, te diría Roberto Martínez, el seleccionador portugués, que ha sido seleccionador belga, que pude verlo trabajar en una semana, fuimos a verlo trabajar allí a Bruselas y que además salió de la cantera de Zaragoza y me gusta un poco lo que transmite como entrenador, como, eh, sí, cómo se expresa, cómo se comporta, cómo juegan sus equipos y dentro de que hay muchos entrenadores que me gustan desde fuera, por ser breve, te diría Roberto Martínez. Segunda, estadio que te gustaría visitar como entrenador, sabiendo que ya has estado en la Romareda, que obviamente será lo máximo. Siendo utópicos o soñando, en cualquier estadio del mundo, dices, Cualquier. bueno, yo creo que el banquillo en el que más me gustaría sentarme sería el de Anfield, Claro. Anfield, Anfield Road. Y ya la tercera, en tu trayectoria como entrenador, ¿qué partido guardas con mejor recuerdo? Puede Pues ser probablemente victoria, como derrota, primer entrenador o sí, como, como primer o como entrenador.
Sí, como primer entrenador, yo creo que el día que ganamos el último partido con el Brea en tercera división, al Huesca B, que era nuestro rival, ganamos y conseguimos un ascenso. En falla de un penalti, además al principio del partido nos repusimos. Y te diría ese fue un momento muy especial y también tengo que aludir, aunque fuera como segundo, al que te he nombrado antes en Elche, en el Martínez Valero, en el debut con el Real Zaragoza, que además ganamos 0-3. Son dos momentos muy especiales, dos partidos muy especiales para mí. Guay. Pues bueno, como te he dicho, muchísimas gracias por este ratito de fútbol. Darte también la enhorabuena por lo que estás consiguiendo con Arenteiro, porque leí también una reflexión que compartiste hace tiempo que decía que no se gana, no se gana cuando se disfruta, sino que al revés, no se disfruta cuando se gana, sino que se gana cuando se disfruta. Y yo creo que de momento en Arenteiro estáis disfrutando, se ve un equipo muy reconocible y también, pues, oye, ahí están los resultados. Así que muchas gracias y darte la enhorabuena por lo que estás haciendo en tu trayectoria. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer.